agujero negro, creo que nos da como un horizonte de cómo nos enfrentamos o cómo nosotros mismos vamos construyéndonos en esa categoría política de rostro. Y ahorita, por ejemplo, esto que mencionas vos, Dina, esto de la relación con Judith Butler, de la performatividad, me parece, no lo había pensado, pero creo que este gesto de la performatividad puede ser el que nos ayude como a descolonizar esta categoría de rostro, ¿no? Porque entonces la categoría de rostro ya no se queda únicamente como una cuestión que es insignificante, ya no se queda únicamente como una posición política intocable, ¿no? Sino que ahí nos va dando las posibilidades de cómo transformarla, de cómo problematizarla. Entonces, y lo quería recalcar porque creo que esto parte, que no es una cosa primera de Deleuze y Guattari, ¿no? La cuestión de la mixtura, ¿no? Eso de relativizar incluso a los conceptos, ¿no? Entonces me parece como un bonito punto de arranque para el diálogo. Muchas gracias. Bien, bien, perfecto, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, estoy complicado con el texto porque se me ha borrado y no sé cómo ubicarlo. Bueno, está complicado ahí. Bien, bueno, uno de los, el concepto político, vamos a ir evaluando todo el fenómeno de la rostridad, como una especie de fenomenología de la rostridad, pero siempre con el punto político, que es qué hacer con esta rostridad, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es deshacer la rostridad, que después vamos a ver de qué modo podemos destruir, dicen en algún momento los autores, destruir esta rostridad, ¿no? Bien, bien. ¿Alguien más? Por ahora no hay ninguna mano. Bueno. Entonces, ahí uno de los elementos que tenemos que tomar entonces es el del rostro. ¿Qué es el rostro, no? ¿Cómo se construye el rostro? Creo que Armando lo había anticipado, ¿no? La pared blanca del orden significante y el agujero negro del orden de la subjetividad. Es decir, la pared blanca es el elemento, la superficie de inscripción que necesita la subjetividad para poder pensar, articular los propios significantes. Y el agujero negro sería como esa especie, dicen los autores por ahí, de centralidad de organización de la subjetividad, ¿no? Como un elemento de atractor referencial de la subjetividad. Bien, no sé si Oscar ahí está a mano para... bajen la mano los que ya participaron. Si quieren participar nuevamente, la suben. Oscar, lo que pasa es que el rostro no es uniforme. El rostro tiene estratos profundos, pliegues, intersticios, si se quiere, y se podría hablar de la máquina rostro, la máquina de la rostridad, con la cual se configuran determinados ejercicios del poder, que a su vez está codeterminado por un poder más profundo. Es como una especie de matriz donde todos esos rostros, toda esa rostridad, todo ese juego de miradas de esos rostros, del empuje de esas palabras de esos rostros, sus gesticulaciones, estuvieran siendo maquinadas, y por eso cuando se habla de la destrucción, es de la destrucción de esa pared, de ese agujero, la destrucción de todos los pliegos, y poder, si es posible, del vacío mismo, del vacío del lenguaje mismo, construirnos un rostro que realmente la emergencia
a lo que siempre está ausente. Aquello que decía el poeta, no estamos en el mundo, la verdadera vida está ausente. Es decir, el verdadero rostro está ausente. Bien, bien, bien. Disculpen un segundito, estoy tratando nuevamente de capturar el material. Acá lo encontré nuevamente, así que bueno, ahí vamos a tratar de volverlo a ubicar. Bien, en algún punto los autores toman primero la rostridad como elemento político. No necesariamente, dicen los autores, es necesariamente la referencia política o social para determinada organización de un pueblo, ¿no? Por ejemplo, habla de los pueblos originarios. Los pueblos originarios no tienen la misma referencia de rostridad, no le dan el mismo sentido, no tiene tanta importancia el tema del rostro como el blanco, ¿no? El europeo, en un orden jerárquico, porque los rostros también tienen un orden jerárquico, porque no es lo mismo un rostro europeo que un rostro negro, que un rostro amarillo, un rostro, etcétera, ¿no? Es decir, en esta codificación de los rostros, en este fenómeno de rostridad, no es lo mismo cualquier rostro. Hay varios rostros, pero hay un modelo hegemónico del rostro. Entonces, para los pueblos originarios no tenía nada que ver con eso. Es decir, para los pueblos originarios el rostro no era central, como lo es para el sistema capitalista que vivimos en la actualidad. Entonces ahí tenemos una comparación importante para hacer. Habló el compañero del viaje a los tarahumaras, de los rituales. Es decir, hay una descentralización. Los pueblos originarios hay una descentralización de la rostridad. Es más, con el consumo ritual del peyote o cualquier otro de las plantas espirituosas, generaban casualmente esta descentración. Y había una cuestión que acá está forcluido o está inhibido o está desterritorializado, dicen los autores, que es la cuestión del cuerpo. Los pueblos originarios le daban lugar al cuerpo. Las intensidades corpóreas del consumo y toda la efervescencia que daba un lugar del sujeto con el cosmos, con su contexto, su paisaje. Entonces, ahí también tenemos un elemento fundamental, diferencial, para decir, no toda sociedad le tiene que dar totalmente importancia al rostro, y menos aún al modo del capitalismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. 76 Maxi P. Bueno, participe. ¿Quién es? 76 Maxi P. Ojo, está cifrado, el sujeto cifrado. Claro, sí. Es mi email. Maximiliano, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Claro. Quería tomar lo que trajo el compañero antes, sobre el tema de la multiplicidad de rostros. Totalmente, yo creo que uno mismo tiene múltiples rostros por más que tenga una rostridad. Por ejemplo, una cosa es el rostro del jefe, otra cosa es el rostro del padre, otra cosa es el rostro de esa persona en otra situación social, que podemos pensar quizás sea como una máscara. Mucho con respecto a lo que dijo el compañero y con respecto a lo que dijiste vos, Roberto, sí, el ejemplo de los hombres originarios lo tenemos que tomar en el niño, ¿no? Los niños son los que
luchan se rebelan para, en la escuela sobre todo, se ve claramente, que no sé, hacer una tarea y cantan, por ejemplo. O con otra cosa, que implica otro movimiento más del que están haciendo. Y eso se reprime y se inhibe, ¿no? Bueno, fíjate vos que tú dices de los niños, entonces ahí agregas otro elemento interesante para abrir acá el debate. Los niños tienen el mismo efecto de rostridad, es decir, por supuesto que lo van a ir adquiriendo, pero, y en esto, cuando vimos a Rancière con el tema del maestro ignorante, Rancière pone el acento casualmente en la forma de aprendizaje del niño, en su autonomía, de poder ir sopesando, una especie de empirismo existencial, ir sopesando la propia realidad, lo que le dicen, y construyendo desde sí, ¿no? Y lo que va evaluando, ¿no? Es decir, hay un proceso. El sistema educativo aplasta eso, y es el sistema educativo el que piensa por el niño, ¿no? En ese sentido, la pregunta sería, el niño, en algún momento, sobre todo en los primeros años, donde todo el universo, toda esa multiplicidad, ¿no? ¿Cómo la vive? ¿Hay un rostro? ¿Hay una hegemonía de la rostridad? Dejo ahí la pregunta con el compañero. La representación de una resistencia del niño a esa rostridad. Hay una lucha, que es la que tenemos que aprender nosotros como adultos. Bien. Bueno, ahí está la cosa. A ver quién se quiere sumar ahí para las participaciones, si pueden ser más bien cortitas, y vamos dialogando y siguiendo más o menos los puntos que venimos trabajando, así evitando la cosa de discursos aislados, ¿no? No sé si Perla o Andrés, no sé a quién le corresponde, quién más está. Acá no figura. Ah, bueno, Perla entonces. Perla. Hola. Buenas tardes, compañeros. Saludos desde acá, desde México, Baja California. Cuando pensaba esto de comprendernos desde la rostrosidad, pensaba en también cómo es una comprensión desde lo humano, desde la multidimensionalidad del humano, y el de saber que hay un otro que tiene su propia historia, cultura, conocimientos, saberes, y se refleja en eso, en su rostro. Uno puede ver un rostro y tratar de identificar, de reconocer esas huellas de la propia historia, de la historia no solo personal, sino ancestral, en un rostro, y de saber también que en ese rostro existe esta otra, no solo la dimensión subjetiva en interacción con los otros, las otras, porque es a través del rostro que nos conectamos, ¿no? Que expresamos nuestras emociones, expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, pero también hay esa otra dimensión que a lo mejor se desarrolla mucho más con la cultura y la educación en específico, que es esa de la persona, ¿no? Del personaje, lo planteaban los griegos, ¿no? Esa máscara que se va a construir con eso que quieres, con la expresión de lo que quisieras o pretendieras ser, y como en las comunidades a lo mejor originarias, en los pueblos originarios, hay más bien una idea de un rostro colectivo, un rostro que no se centra en la individualidad, ni en la unificación o como podríamos hegemónica a la que nos lleva luego el proceso colonizador de la escuela. Es interesante pensarlo desde ahí, y eso es lo que quería comentar. Gracias. Claro, perfecto, porque claro, el rostro o la rostridad o los procesos de rostrificación que imperan en el sistema son aquellos que generan sujetos individuales. Recuerden, la primera frase que hablamos era que
se tiene que inhibir, se tiene que neutralizar todas las expresiones que no estén acordes con el sistema dominante, ¿no? Entonces, evidentemente, y tú hablaste de la situación de la expresión o la expresividad, somos sujetos que la expresión es fundamental. Ahora, los bloqueos, la limitación en el orden de la expresividad es fundamental, porque van limitando la figura de la expresividad. Es decir, y sin darnos cuenta, por eso hablan de procesos inconscientes, sin darnos cuenta, vamos expresándonos como el sistema quiere que nos expresemos, ¿no? Entonces, ahí, y es individual, porque el sistema plantea sujetos individuales, pasivos, fundamentalmente dogmáticos, para estar en sintonía como engranajes de la gran maquinaria del sistema social, ¿no? Y los pueblos originarios abren a un contexto comunitario, colectivo y cosmológico, ¿no? Bien. Sí. ¿Puedo decir algo después? Está Andrés Carvajal. Yo quería decir que en los pueblos originarios se puede ver muy bien, hay un grupo en Bolivia, está Julieta Paredes con el feminismo comunitario, y ellos hablan de que la tierra y todas las personas que viven ahí tienen una misma piel. Eso ya muestra cómo la rostridad no puede ser individual, porque dicen que con la Pachamama forman una misma piel. Eso hay en Bolivia, y después hay un estudio de la invención de las mujeres de Oyeronke Oyemumi, que es una socióloga de Nigeria, que también cuenta cómo esa civilización, ya antes de ser colonizada por los ingleses, primero que ahí no existían ni varones ni mujeres, sino que había cuerpos, pero no había géneros, y al género lo llevan los ingleses, y además que ellos no usaban la vista, usaban el oído. Entonces, porque dice que con el oído se puede escuchar si pegan un grito, no enfrente, sino al costado, atrás. Lo que no se ve, uno lo escucha, en cambio la vista es más limitada. Entonces, esa rostridad, ya al no tener imagen visual, también va a sufrir modificaciones, no es tan fácil ahí hablar de esa rostridad. Y además que, bueno, ellos no hablaban, se diferenciaban por la senioridad, que era por la edad, y como eran ágrafos, los más viejos eran los que tenían más saber, más poder. Por eso la rostridad en esas civilizaciones es totalmente distinta que en Occidente, ¿no? Eso era un poco lo que... Claro, y la cuestión es que en realidad hay muchos rostros dentro del mismo rostro, como el zapatismo dice, hay muchos mundos dentro de este mundo, ¿no? Entonces, lo que está inhibido casualmente es eso, la cuestión de la multiplicidad de rostros, la multiplicidad de mundos, la multiplicidad de sentires, la multiplicidad de sentidos, ¿no? Eso es lo inhibido, eso es lo neutralizado, eso es lo cercenado. Claro. Bien. Una identidad fija, tener una identidad fija. Exacto. Andrés Carvajal. Hola, buenas tardes. Bueno, Roberto, uniéndome con lo que vos decís en referencia del zapatismo y que causa irrupción precisamente del modelo hegemónico, es precisamente que ellos cubren su rostro, ¿sí?, para dar un sentido de significado y de significante no colonizado, en el término de que, pues primero, quisiera hacer un ejercicio y pues aquí me gustaría traer algo que estoy mirando. Es una actividad que se hace con los niños, donde se hace una descripción del rostro de las personas, y voy a leerla tal cual se encuentra en internet. La persona que voy a escribir es una mujer de 20 años, su cara es alargada, con líneas bastante marcadas, que termina en una barbilla algo pronunciada. Tiene el pelo largo, ondulado, de color castaño y algo crespado, que está sujeto por una diadema con monedas colgadas. Su nariz es recta, con la punta ligeramente redondeada.
Sus ojos son oscuros, con forma alargada y muestran una mirada amable. Su boca es estrecha, con labios camosos y muy marcados. Hago este ejercicio precisamente porque yo sé que detrás de la lectura que acabo de decir o de hacer, en nuestro inconsciente ya se empieza a gestionar una imagen y una significación que hay detrás de este relato de descripción acerca del rostro de una mujer, ¿sí? Y lo colocamos precisamente a través de una mujer, porque ahorita hablaban acerca de la significación que hay dentro de los niños y del adulto, precisamente rodeando esto en términos de nuestro mundo mercantil. El mundo mercantil, yo no sé si se han puesto a ver más la mayoría de propaganda que se hace en términos de capturar la imagen de los niños para que los niños tengan un tipo de imaginación, una imaginación reducida, una imaginación que esté cohesionada bajo un mercado precisamente de relaciones de dominación. Entonces, detrás de esto, pues lógicamente se suscriben singularidades maquínicas, es decir, los niños actúan en reflejo de lo que se ve detrás de la misma significación que el gran mundo del capitalismo nos vende a través de una propia historia, pero una historia del vencedor. No una ahí, historia... Andrés, un segundo ahí para seguir con lo que tú dices. ¿Es posible con esa cada vez más importante dominación, más sutil, y cómo se impregna en las subjetividades cada vez en forma más sutil? Ya no es, lo hemos visto varias veces, ya no es el poder disciplinar solamente a través de las instituciones que dominan las subjetividades, sino que se infiltra por todos lados. ¿Es posible en ese contexto de tanta dominación sutil? Fijémonos en los celulares nomás, cómo nos condiciona, cómo el celular y las pantallas en general nos condicionan nuestra propia existencia. La pregunta es, según lo que tú dices, ¿es posible abrir espacios alternativos a ese espíritu de dominación, esa maquinaria de dominación? Yo diría que pues el mejor ejemplo que podemos ver en términos de cómo se puede romper con ese significante, pero también con el significado, y que juegan muy bien en relación con esa ruptura que se hace en términos de la institucionalidad. El zapatismo nos da las luces de cómo romper desde adentro, ¿sí?, esa forma de relacionamiento individual. Claro, pero Andrés, el zapatismo, estamos de acuerdo ahí, ¿no es cierto? Pero el zapatismo hizo una lucha armada, copó un espacio territorial y instauró y armó la comunidad, ¿no es cierto?, ahí, y bueno, pero fue una lucha armada, es decir, y en base al triunfo armado logró establecer luego una comunidad autogestionada, ¿no? Ahí está la autogestión comunitaria. Pero fíjate vos que el ejemplo es fuerte, pero la pregunta es, sin la lucha armada, ¿es posible? Yo creería que sí es posible, y en eso podemos ver, por ejemplo, detrás del movimiento feminista. El movimiento feminista ha generado irrupción dentro de la misma institucionalidad, movilizando no solamente la institucionalidad, sino el complejo social del todo, la institucionalidad, precisamente para la amplitud, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos de cada individuo, en términos de que, por ejemplo, el reconocimiento de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, que eso ya es una irrupción grandísima desde los años 60, se ha venido luchando en términos del movimiento feminista, y que la institucionalidad reconozca que las mujeres como cuerpos simbólicos, pero también como cuerpos de significante, pueden tener diferentes formas de disfrutar, por ejemplo, del placer, ¿sí?, en términos de dar esa posibilidad de que las mujeres puedan decidir. Eso ya genera una irrupción, no solamente en términos, y es una irrupción que ha venido y ha costado, pues lógicamente, vidas, ha costado múltiples formas de irrupción y demás, pero a través del tiempo se ha constituido, y ya el día de hoy se podría decir que en la misma institucionalidad se ha ido
movilizando ese saber social sobre el sentido de mujer. En términos, por ejemplo, colocándolo en contraste con el zapatismo, en un momento lógicamente fue violento el decir que una mujer pudiese disfrutar de sí misma o de disfrutar de su cuerpo o determinar sobre su cuerpo qué quería y qué no quería, años atrás. Al día de hoy, en Latinoamérica se ha dado una movilidad y eso ha venido constituyendo nuevas formas de sentido en términos no solamente de la mujer, sino del todo social. Por ejemplo, sí. Ahora la pregunta ahí, Andrés, la pregunta ahí es, está bien, porque gran parte de los procesos, el feminismo fundamentalmente, debe ser el movimiento político más importante en estos tiempos, ¿no? Por su fuerza, por su injerencia, por tomar las calles, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuánto hay del cambio de la vivencia del propio cuerpo, ¿no? Si es una cuestión del efecto de feminismo, que obviamente algo de eso hay, obviamente, pero cuánto hay también del sistema capitalista que quiere generar, porque produce plusvalía, porque el mercado lo necesita, mujeres más libertarias, mujeres más libres. Es decir, ahí se complica un poco la cuestión, ¿no? Quisiera unirme a lo que estás diciendo precisamente con la última película que sacó, no sé ahorita cuál es la empresa, pero sé que la de Barbie. Y detrás de esa película precisamente se muestra cómo la irrupción del feminismo también ha roto el mercado. Precisamente leyendo a través de lo que se desarrolló a través de la película, esta empresa que antes de la realización de la película de Barbie se encontraba en un muy buen reconocimiento mercantil, o sea, las personas no consumían su mercado. Lo que hicieron fue precisamente absorber la dinámica del feminismo y cómo el feminismo ha venido generando modificaciones en múltiples formas, hasta el mismo concepto del cuerpo, del mismo mercado, que precisamente utilizó para vender a través de una imagen donde el feminismo no es lo que se muestra detrás de la película de Barbie, ¿sí? Entonces, el feminismo va a seguir movilizándose y, lógicamente, el capitalismo o el sujeto simbólico que está detrás del capital grande, hegemónico, va a tratar de absorber, que ese es como el deseo, no sé, como la razón de ser del capital, ¿no? Bueno, sí, totalmente, Andrés. Bueno, quería decir una cosita, se me ha complicado, pues si ustedes ven, está como loco el texto. Así que no nos vamos a poder apoyar porque no se puede leer. Lo ven ahí, se complica, no sé qué le pasa. Está saliendo de los cauces racionales, así que lo voy a eliminar y bueno, vamos a tener que este encuentro lo vamos a tener que manejar en forma colectiva. Y bueno, vamos a tirar algunos enunciados del texto y lo vamos a pensar juntos, ¿no? ¿Alguien más para participar? Oscar y Sasa y después Maxi. Maxi, y hay una, acá escribió en el chat Perla, lo leo así, es cortito. Es interesante también pensar la rostricidad desde lo virtual o desde la multiversidad de géneros. Un poco capaz tenía relación con lo que decía Andrés hace un ratito, ¿no? Recién. Perfecto. Sí, esto da porque, digamos, está en el núcleo del existir, de nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, ¿cuánto condiciona no solamente lo macro? Porque lo macro, bueno, de alguna forma, en lo macro y lo discursivo, podemos establecer ciertas relaciones, ciertos conceptos muy progresistas, ¿no? Antirrostridad, si ustedes quieren. Ahora, en la micro, en lo cotidiano, ¿cuánto de nosotros seguimos reproduciendo los modelos de rostridad? Los modelos, o como le quieran llamar, ¿no? Es decir, ¿cuánto estamos nosotros colonizados, capturados
por más que tengamos un discurso progresista, cuánto estamos capturados y cuánto reproducimos los mismos fenómenos que plantea el otro social, ¿no? Bien. Súmense, chicos, todos levanten la mano los que quieran participar. Acá nadie tiene la verdad. Acá vamos a compartir, a pensar juntos. Esa es la idea, pensar juntos y en forma colectiva. Bueno, ahora le toca hablar a Oscar Izaza y después a Maxi. Yo analizo las dinámicas de las sociedades actuales y podríamos hablar de un rostro global, y ese rostro global está construido o se ha constituido a través de fragmentaciones y microfragmentaciones, y es un rostro deriva que ha configurado un sistema de producción, podríamos decir vampiro, que está arrasando con el mismo piso o con el mismo sostén o el mismo fundamento que hace posible su existencia. Me refiero a que está haciendo colapsar la misma biosfera. Entonces, esa es otra manera de construirse, creyendo de que se está avanzando, de que se está construyendo algo dentro de un progreso fantasma, diría yo, diabolizado, pero donde se está poniendo en juego es la misma, el mismo rostro de la vida, diríamos, y no solamente lo disciplinar juega en ese contexto global de rostridad, sino que juega el control. Se controla a sí mismo su propia destrucción, pero siempre va avanzando hacia el precipicio. Bien, ahí Oscar, porque es importante lo que usted dice, el control. Es decir, hay dos elementos dentro del fenómeno de rostridad y de los controles. Uno es la reproducción de la mismidad, es decir, reproducir lo mismo. Pero también el sistema tiene esto que usted dice, del control, es decir, cómo se controlan las desviaciones. Es decir, no solamente tenemos una rostridad dominante, ¿no? Imperial, si ustedes quieren, vampírica, según su nominación, sino que también hay todo un mecanismo, una cierta axiomática capitalista, que lo que hace es tomar, ¿no?, en cierto binario lo que está por fuera de esa rostridad, lo que es disidente de la rostridad, lo que es disonante con la rostridad dominante. Entonces ahí se lo califica como rechazando aquellos elementos que son espurios y aceptando lo que reproduce el mismo sistema. Es decir, que no solamente impone un sistema, sino que tiene un sistema de regulación y de control, tomando lo que usted dice. Es así, Oscar, ¿no es cierto? Roberto, lo que pasa es que los mecanismos de control tienen un carácter fáustico. Se cree que se controla, pero el controlador es controlado, porque es una deriva infernal. ¿Me hago entender? Se cree que se domina, que tenemos puntos fijos, yo controlo esto, pero resulta que las líneas de fuga de esas dinámicas de destrucción son inatajables, son incontrolables. Pero a ver, Oscar, abrimos acá porque está interesante lo que dice Oscar, ¿no? Es decir, se controla, pero no se controla todo. Es decir, el control, que desde algún punto de vista podemos decir que el control es obsesivo, es decir, trata de controlar todas las derivas disidentes, pero hay puntos de fuga. Es decir,
todo el sistema de control tiene su porosidad, tiene sus intersticios donde se filtra lo subversivo, si no estaríamos diciendo, bueno, esto es así, ¿para qué vamos a buscar un pensamiento crítico? ¿Para qué vamos a pensar en alguna cuestión emancipatoria? Es decir, entonces, el poder también tiene su debilidad, ¿no? Así que, bien, pero ahí estamos, no sé qué les parece al resto, digamos, cómo es el poder, cómo se impone rostridad, pero también hay un fenómeno micropolítico que es, digamos, en las bases del sistema, ¿no? Por fuera de la institucionalidad del poder, siempre hay una cosa muy móvil, siempre hay una cosa de intensidades dando vuelta, hablamos de feminismo, etcétera, pero ahora más micro todavía, que se agita por debajo y intenta siempre filtrarse y poner en cuestión el poder. Le toca a Maxi. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, varias cosas, por ahí un poco atrasadas. Con el es muy interesante porque a mí me parece como el contrario a la familia de Che Guevara de los años 90, después del caída del muro de Berlín. O sea, un producto como Barbie tiene un tinte falsamente revolucionario, al contrario de Che Guevara, revolucionario, pero es un producto de mercancía. O sea, es esto que estamos diciendo, ¿no? El sistema tiene la capacidad de capturar todo, por eso es un sistema flexible. Distinto a todos los demás que tuvieron antes, los precapitalistas. Después otra pregunta sobre el zapatismo. Yo me pregunto si el zapatismo no es un retroceso, no es una territorialidad artificial en algún punto. Me lo pregunto, es una pregunta. Digo, no habría que seguir hacia adelante, no tengo ni idea cómo, No tengo ni idea. Bueno, pero está buena la pregunta porque abre al debate sobre eso. El zapatismo me parece que es muy importante porque fíjate que lo hemos hablado en otros encuentros, pero el zapatismo como lucha armada, primero como lucha armada, luego cuando toman el poder, cuando arman la comunidad y toman el poder territorial por autogestión, ¿no es cierto? Lo que hace el sistema militar que ocupaba, sistema militar revolucionario, cuando ocupaba digamos, el control, es decir, la situación del poder jerárquico, ellos eran los que tenían el poder dentro de la comunidad. Lo que hicieron es bajarse de ese lugar, nadie suelta el poder, ¿no? Pero bajarse de ese lugar y dejar al momento democrático poder generar lo que ahora son los caracoles, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, de poder gobernar obedeciendo, mandar obedeciendo, obedeciendo mandando, es decir, hay toda una ruptura con la matriz occidental y de la democracia representativa. Me parece que ahí está la riqueza, no es que uno tenga que imitar al zapatismo, pero sí tomar como este gran pulpo poderoso no es tan poderoso. Hay espacios de posibilidades de hacer algo alternativo. Sí, Roberto, me hiciste acordar de algo que leí hace poco, yo no tenía ni idea, que es un grupo de, justamente son mujeres que están en Siria, que tienen como una comunidad organizada. No me acuerdo bien el nombre de la región, cómo se llama, no recuerdo. Los kurdos. No son kurdos. ¿No? Claro, los kurdos son los que están luchando ahora, y el movimiento feminista ahí es muy bueno. Pero no sé, no conozco lo que usted dice. Perdón, justo empezando la verdadera. Están en Siria y creo que conecta mucho esto de que vos decís, de la autocomunicación. El tema es digo yo, ¿no? Eso va a tener una cierta limitación, me parece, en un punto. No se me ocurre cómo se puede formar de otra manera, ¿no? Digo, va a haber una limitación siempre por un exterior con quien negociar.
Claro, pero lo exterior es interesante porque en realidad para el sistema no tiene que haber exterior, ¿se entiende? Es decir, lo que aparece como exterior tiene que ser, sobre todo más en este momento, tiene que ser capturado, ¿no? Y fundamentalmente me parece que lo que nos estamos olvidando es que de alguna forma hay todo un proceso que dicen los autores que se está dando, ¿no? Es decir, primero hay una desterritorialidad del sistema cabeza-cuerpo, ¿no? Es decir, la rostridad no nace, ya vimos que en los pueblos originarios el rostro no es necesario en su gran dimensión de centralidad. Entonces hay un proceso de descentralización de ese cuerpo-cabeza, ¿no? Y luego se da un proceso de reterritorialización, donde ahí aparece el rostro, ¿no? Es decir, primero tiene que haber todo un proceso de ruptura, de territorialización, de ruptura de lo dado en algún momento, de pliegue, y luego generar ese efecto de rostridad, ¿no? Entonces, ahí me parece que está la cuestión dando vuelta, ¿no? Es decir, para los pueblos originarios el cuerpo es muy importante y el cuerpo con su cabeza es muy importante. Nosotros en el proceso occidental lo que hicimos es cercenar esa relación cabeza-cuerpo para poner el rostro en lugar de la corporeidad. Por eso estamos tan descentrados del cuerpo, tan poco sensibilizados del cuerpo y del contexto de la cosa cosmológica del mundo. Nuestro estar en el mundo está cercenado por la rostridad, es decir, hay una reducción de nuestro estar en el mundo exclusivamente en la rostridad. Entonces, la rostridad coloniza el cuerpo, coloniza las instituciones, coloniza el mundo, coloniza el cosmos, ¿no? Por eso los autores hablaban de el condicionamiento y la limitación de la propia percepción del sujeto humano. Bien. ¿Puedo decir una cosa sola más? Sí. Roberto, me quedé pensando en esto de zapatismo. Yo lo pienso por ahí, retirolarización hacia atrás, pero está bien lo que vos decís, tomar los elementos para crear nuevos colectivos, no sabemos ni de qué manera ni cómo. Claro. Pero es interesante, como esto de las mujeres sirias. Claro, al modo de cada quien. ¿Cómo? Al modo de cada quien, digamos, de cada grupo, de cada colectivo, va a armar su propio proceso. ¿Cómo romper esta individuación del rostro? Totalmente. Bien. A ver si se suman los que no han participado, por favor. Tratemos de pensar juntos. Acá yo di una cosita y acá aparece la mano de Rodríguez Donis y una persona más que no figura acá quién es. Lo que quería decir, que viene con el tema, es que estos rostros, cuando algo se sale de este sistema de rostrificación, lo que se suele llamar al mecanismo que se utiliza o que utiliza el sistema es el asimilacionismo. Y hay un autor, que es Ted Kaczynski, que murió hace poquitito, que tiene un libro que se llama El espíritu de la primavera, y que él explica cómo este sistema capitalista utiliza una nueva aplicación que, digamos, como un cerco de goma, enlaza a estos que se salen del sistema y los vuelve al sistema. Y esto ha sucedido con muchos feminismos, con el movimiento LGTB, que de alguna manera
forman parte, uno ve que hay hasta transexuales que forman parte de la policía o del ejército en algunos países. Entonces, cómo de alguna manera todo lo que era una subversión pasa a formar parte de la represión para poder someter a los existentes y que queden dentro del sistema. De esa manera se controlarían las desviaciones, ¿no?, de los binarios. Claro, entonces, desde ese punto de vista, según lo que tú dices, esos movimientos, esos devenires que comienzan siendo revolucionarios, luego, lamentablemente, chocan con la pared significante. Claro. Y lo que generan en última instancia es una adaptación, y lo que era asignificante o asubjetivo, ¿no?, se torna significante, subjetivo, representativo y ligado al sistema, es decir, un engranaje más del sistema. Exactamente. Seguir con ese mismo modo de vida, de esa rostrificación del sistema. Por eso, bueno, la salida es bastante complicada y requiere reincidir e insistir, etcétera, ¿no? Un poco eso es. Claro, la que habla de estas salidas de Judith Butler, cuando ella cuenta cómo esto habla de los rostros o de las subjetividades abyectas porque no entran al sistema, y de los rostros, las subjetividades que no pueden ser dueladas con toda esta cuestión del SIDA, de la epidemia del SIDA en su momento. Ella toma mucho este tema de los que quedan fuera de esa, ella no dice rostrificación, pero bueno, de este mecanismo del sistema. Bueno, la pregunta ahí para después, creo, ahí veo que Luis, que no ha participado aún, no sé si Néstor, Armando, bueno, pero la pregunta es, ¿cómo podemos, qué devenires alternativos, qué agenciamientos podemos establecer para atravesar la pared blanca de las representaciones y cómo salir del agujero negro de la subjetividad impuesta, ¿no? Bien, no sé si Luis Núñez ahí. Néstor. Luis. ¿Puedo, Lina, o a Luis Santos? No sé. ¿Con qué orden íbamos? Arranque, Néstor, después sigue Luis. Va, perfecto. Sí, yo, es que me hacía eco cuando mencionabas, Roberto, lo de, sí, no era un compañero de lo del retroceso del zapatismo y luego estos procesos coloniales, ¿no? Y ahorita con lo que mencionas de la pared y el agujero, porque no sé si una de nuestras situaciones sea que esa pared y ese agujero lo seguimos pensando dentro del margen del capitalismo. Entonces lo que puede suceder ahí es que nuevamente nuestras estrategias revolucionarias o postcoloniales o decoloniales siguen siendo parte de ese sistema, no están fuera del sistema porque siguen siendo condicionadas hasta cierto punto por esto del capitalismo, ¿no? Me pensaba en dos obras fundamentales para mí, ¿no? Un Nosotros sin Estado de Yasmaya Aguilar o Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder de John Holloway, ¿no? Me llamo porque los pienso como alternativas realmente de pensar otras formas de vida que no requieran incluso de esta postura capitalista, ¿no? Porque, o sea, imaginar algo que va más allá de lo que el capitalismo nos impone que debiéramos pensar como agentes revolucionarios objetos, ¿no? Entonces solo quería agregar eso. Muchas gracias. A Holloway ya lo hemos visto en un conversatorio. ¿El otro autor cómo se llama? Yasmaya Aguilar, Un Nosotros sin Estado. Ajá. Después, si me puedes pasar el dato a mi WhatsApp, me interesaría. Bien. Yo te los paso, Roberto. Bien. Luis Núñez. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Mire, bueno, un poco mal de la garganta, pero voy a hacer el esfuerzo. He estado leyendo a Pablo Freire. Únicamente, pues, quiero su apoyo a ustedes. Yo soy muy nuevo en esto. Soy maestro de grupo y al estar leyendo a Pablo Freire me llega una idea sobre cómo trabajar con alumnos que van a entrar a otra etapa, ¿no? A la adolescencia,
me llegó la idea y quiero exponerla y quiero su punto de vista, si estoy bien o estoy mal, ¿no? Me llegó la idea de que quiero empezar este ciclo escolar con los niños leyendo un libro de juventud en éxtasis, de Cuauhtémoc Sánchez. Entonces me llegó esa idea porque veo la realidad en la comunidad donde trabajo, cómo está la situación de los niños en la drogadicción, sobre todo en ese punto, ¿no? Y no tengo mucha experiencia en la lectura, ¿no? Y cuando yo veo este sistema me llama la atención, ¿no? Taller de lectura, y digo, pues, agradezco, ¿no? Que me aceptaron estar dentro de, ¿no? Porque a veces me siento muy ignorante, ¿no? De que, pues, escucho a ustedes, ¿no? Que ya tienen una vida muy adelantada, la experiencia muy avanzada, y yo soy uno de esos que aprendo de los que tienen la experiencia ya vivida, ¿no? Entonces, disculpen, ¿no? Si no me pegué al tema, pero es mi sentir, ¿no? Está perfecto, Luis. Primero, nadie tiene acá de ningún modo estamos alrededor de un texto siempre, y pensar lo que podemos pensar, nada más. Bueno, pero la pregunta suya me parece importante para pensar entre todos. ¿Cómo poder transmitir en ese pasaje, si mal no interpreté, hacia la preadolescencia o la adolescencia, cómo pensar juntos, cómo poder sacar a la adolescente del peligro de la droga, ¿no? Y tú estás viendo a Paulo Freire, que nosotros lo vimos también en el último encuentro de los conversatorios. Paulo Freire fundamentalmente piensa que el sistema educativo, no sé si esto ayuda un poquito, pero bueno, a ver, lo abrimos al grupo. Paulo Freire piensa que el sistema educativo no tiene que ser reproducción del texto, sino tiene que transmitir a los estudiantes su situación en el mundo, ¿no? Por lo tanto, sí, que los estudiantes no sean vasijas, que no sean vasijas los estudiantes, que tengan un diálogo constante con el profesor para poder encontrar la reflexión. Esa es parte muy importante de la educación. No es llegar con los contenidos y vaciarlos no, al contrario, hacerlos pensar, hacerlos reflexionar, guiarlos hacia una nueva forma de educación. Apoyando lo que Armando dice, me gustaría decir que Paulo Freire pues es un pensamiento crítico. Entonces, lógicamente, pues ubicado en una realidad donde la droga es el devenir de muchas realidades precisamente por lo que factura, ¿sí? Entonces lo que Paulo Freire, pues en caso de pensarse, ¿sí?, desde un estado, de un lugar territorial en donde probablemente la droga es el estado normal, ¿sí?, del mercado, lo que diría, pues yo creo sería que él ayuda y apoya en el reconocimiento de las individualidades, precisamente porque pues uno de los modelos que hay detrás de ese mercado capitalista es el de la droga, ¿sí?, donde se coerciona la subjetividad. Entonces yo creo que diría en términos macro como vamos a ver o analizar cuál es el modelo, cuál es la importancia de reconocer lo que hay detrás de la droga, ¿sí?, y de cómo la subjetividad de ellos es condicionada bajo un consumismo cíclico que de alguna manera lleva a tener, estar y pensar en una realidad cohesionada bajo un sistema dominante. Entonces, creo que de alguna manera, apoyando lo que decías, primero te envío un abrazo, me parece excelente que pues, se generen este tipo de dinámicas, de romper de pronto un poco con la cotidianidad de la lectura y demás. Y segundo, porque pues es la primera vez que nos acompañas y perfecto, me parece excelente que más gente se siga sumando
para pensar no solamente la realidad, por ejemplo, de las drogas, de la adolescencia, también de la lectura y de cómo esto, precisamente Pablo Freire dice que él debe unir la lectura del mundo con la lectura del lenguaje. Entonces, por eso, de alguna manera, al leer la lectura del mundo, el mundo también se ha ido modificando. En términos de Colombia, por ejemplo, la política de las drogas, en este momento va un nuevo trasegar, donde no sea la prohibición la que sea la que conjeture al sujeto para decir no lo tienes que hacer, sino hacia otro modelo donde la posibilidad pueda irradiar nuevas, diría Sureli Ronnie, hacia una nueva línea de fuga. Bueno, pero ahí tenemos entonces, Luis, tenemos lo que dice Armando del diálogo, es decir, armar dispositivos alternativos dentro de la limitación que te puede dar una escuela o donde esté el sistema educativo, armar algún tipo de dispositivo alternativo, ¿no?, a lo que te imponen, y de pronto que se pueda generar lo que dice Armando, el diálogo, y se pueda generar lo que dice Andrés, el espíritu crítico, ¿no? Es decir, el sujeto situado en un mundo y poder comenzar a que esos sujetos, junto con otros, con los compañeros, puedan pensar dónde están, cuál es el mundo, cuáles son los peligros, por ejemplo, la droga, ¿no? Y cómo poder pensar el propio vivir como sujeto, la propia existencia, ¿no? Entonces ahí me parece que estaría, algunas de las posibilidades, sobre todo porque el sistema, para Pablo Freire, es opresor e inhibe las posibilidades alternativas de leer. Entonces el alumno tiene que ser, como decía Armando, una especie de recipiente. Por eso habla de la educación bancaria, ¿no? Un elemento para ahí acumular saber abstracto, vacío de toda posibilidad existencial. No sé si lo ve Luis, no sé si siente que, porque es muy importante el ejemplo. Tuvimos el ejemplo de los pueblos originarios, el tema del niño y ahora el sistema educativo con los adolescentes. Sí, de hecho es muy a fondo, ¿no? Sobre todo cuando se ve el problema, ¿no? Escucho sobre el capitalismo, ¿no? Yo ahora sí que soy una de las personas que viene de abajo, ¿no? De la pobreza y todo eso, y siento que eso me ayuda a visualizar o hacer conciencia, como se le llama, que no puedo estar apoyando al rico, ¿no?, para hacerse más rico, ¿no? Sería ilógico para mí, ¿no?, que conozco de la pobreza como es, me hace reflexionar, ¿no?, también a la vez de que pues no puedo ser parte de eso, del capitalismo, ¿no?, porque sería un pecado, como se le puede llamar, o una injusticia, ¿no?, de que pues siento, ¿no?, ese sentir. Me preocupa el día de hoy, ¿no?, al ver la situación en la que vivimos. Estamos analizando ahorita, yo soy del estado acá de Oaxaca, de México, viendo la propuesta que tenemos y nos lleva a eso, pues a visualizar sobre todo tener una educación emancipadora, ¿no?, de cambio, ¿no?, de transformación. Y yo era de las personas que a lo mejor por los mismos golpes de la vida me llevó también a una enfermedad, ¿no?, al alcoholismo, pero toqué fondo y tuve que buscar ayuda, y ahora analizo y veo como que alcanzo a ver pues en la situación de los niños y entra una preocupación, ¿no? Y al empezar a leer, pues siento que cuando estoy leyendo me despiertan esa idea, y se me vino eso, ¿no?, leer un libro con ellos y a la vez, como decía ahorita el compañero, ¿no?, analizarlo, reflexionarlo, y sobre todo pues yo trato de pasarle mi experiencia también
que ellos mismos vayan dándose cuenta de cómo está la realidad, sobre todo en estos tiempos. Claro, Muy difíciles. y que hay alternativas, ¿no? Y que hay alternativas. Sí. Fíjate que tú planteas que tuviste una situación límite, bueno, pero también esa situación límite sacude a uno como sujeto, o como subjetividad, y genera un poco la percepción, cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Genera esa posibilidad de generar algo de alguna forma. Y cuando hablamos ahí de las posibilidades, surgía una cuestión de la exterioridad. Fíjense por qué es tan difícil, porque no hay cada vez hay menos exterioridad. El sistema cada vez, al ser tan hegemónico, cada vez da pocas posibilidades de una cosa exterior al propio sistema. Y lo que es exterior luego lo captura y lo mete dentro de la interioridad de la dinámica capitalista. Fíjese qué cercanos, ahora que estamos viendo también los fenómenos neofascistas, ¿no? Qué cercano está el sistema dominante que excluye la exterioridad, tan cercano a los sistemas fascistas que en última instancia también lo que implican es una negación de la exterioridad, ¿no? Negación del otro, porque hay, dicen los autores, hay un sí mismo, y lo que van a violentar, a agredir, es lo que no es una otredad, es alguien diferente a mí, ¿no? Entonces, fíjense los efectos que se generan a partir de la negación de la exterioridad, de las alternativas. Por eso los autores dicen, las opciones, el sistema las guían, las dirigen, las opciones las dirigen para que no sean opciones, porque la opción es una sola opción, es la opción del modelo. Y los elementos los organizan. Fíjense, entonces, todos los elementos, nosotros como sujetos, pero todos los elementos que constituyen lo social, son organizados a partir de un patrón único. Y las opciones posibles son reducidas, son guiadas, son direccionadas, ¿no? Bien. ¿Crear en qué? Crear en qué creer sería. A ver. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sí, mi nombre es Edison, es que ingreso desde esta otra cuenta, Sí. se me dijo allí ponerle el nombre. Edison, sí. ¿Cómo han estado? Bien. Pues bueno, acá dentro de de pronto esas propuestas alternativas, esas posibilidades, sí he considerado desde hace mucho tiempo que se limitan, que son poco probables, hasta el punto de la imposibilidad de que se lleguen a dar dentro de la estructura, dentro del sistema, dentro de estas dinámicas. Precisamente porque esto es oceánico, ¿no? Nos inunda por todos lados, ya lo hemos hablado, la educación, el trabajo, las dinámicas familiares, las relaciones sociales, cuando me desplazo al trabajo, cuando me desplazo al centro educativo. Es oceánico, ¿sí? Estamos inundados por ello. Y pensarse alternativas inserto en esto, pues considero que, como les mencionaba, es poco probable porque estamos en esas dinámicas de poseer, soy mientras tengo, ¿sí? Soy mientras poseo. Y cuando estamos insertos pues, en esos procesos, pues se nos imposibilita ver otras formas. Consideraría que una de esas posibilidades se empieza a gestar en lo que mencionaba en algún momento Roberto, que eran los procesos de autosustentabilidad también. ¿Sí? Cuando no me encuentro atado a una estructura que me dice si no obedece, si no se somete, pues simplemente pues dejará de existir, morirá de hambre, se tendrá que ir debajo de un puente. ¿Sí? Cuando tengo esa libertad de decir, hombre, si no acepto esos designios del sistema, porque tengo una forma alternativa de subsistencia, porque tengo donde sembrar de pronto mis alimentos, donde tengo de pronto la gallinita que me ofrece los huevos, la proteína y demás. De pronto allí puedo empezar a repensarme las formas de relacionarme
de forma más emancipada, más libre. Se me viene a la cabeza que yo les mencionaba en algún momento, en otras ocasiones, en otros escenarios, pues el acceso a la tierra, ¿no? A dónde cultivar, a dónde sembrar, a dónde tener nuestros animales y poderlos pensar desde esa libertad, desde esa autosostenibilidad. Algunos lo replicaban, decían, bueno, sí, pero es que también el mismo sistema se ha encargado de no permitirnos ese acceso a la tierra. Pero es que esa también es la ley del rey, ¿no? Es la ley del rey que se aleja de la ley del pueblo. Y precisamente todos estos mecanismos que se han generado, que se han gestado para sacar a las personas de los campos, para sacar a las personas de su acceso a la tierra, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, precisamente va en consonancia con ese sometimiento y esa dominación. Que si pudiésemos nuevamente acceder a esos escenarios, no mediante la ley del rey, sino mirar mecanismos efectivamente que nos permitan acceder nuevamente a la tierra, considero que desde allí se podrían gestar procesos emancipatorios también interesantes. Claro, porque ahí la pregunta sigue siendo, ¿cómo deshacemos el rostro? Que es un equivalente a cómo deshacemos el sistema en nosotros como sujetos colectivos. Bueno, ahí está toda la pregunta, ¿no? No hay una salida única, no es como el sistema, digamos, tradicional marxista, donde hay un proceso revolucionario que vamos a ir porque es metódico, porque es prospectivo y porque se va a llegar a la revolución la va a llevar la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Ya eso se cayó porque no hay una mecánica tan establecida, ¿no? Hay revueltas, hay movimientos, hay posibilidades y todo tiene que ver con los procesos de subjetividad que no tenían en cuenta los grandes procesos revolucionarios. Está Laura y Andrés, creo, no sé si... Laura creo no ha intervenido todavía. ¿Laura? Yo escuché esto de cómo trabajamos en deshacer la rostridad. Me parece que no es lo mismo rostridad que rostro. Hay mucho trabajo que ha hecho Paulo Freire en relación a la conciencia del oprimido para que no se convierta en oprimido. Entonces, la creación del rostro es un trabajo, porque en realidad primero aparece la rostridad. Esto hay un libro de Sami Ali muy interesante sobre el rostro, y que lo construye en el diálogo la persona que está con el otro. Si la persona que está con el otro está alienada y quería un niño de ojos celestes y su pareja tiene otro color, va a ser un poco difícil porque lo va a rechazar. Este trabajo, me parece que este trabajo de diálogo, en algún lugar también hay puntos de fuga, cuando en esta globalización estamos todos mezclados ahora. Y bueno, dicen que todos vamos a tener un abuelo, un nieto chino, todo en Norteamérica un nieto negro. Y todo esto también va de la mano de esta construcción que hice de Paulo Freire, de que cuando el oprimido no necesita ser opresor para cambiar, Paulo Freire crea los círculos de lectura, y yo creo que son muy interesantes. Me llegó un libro nuevo ahora, que en México no me acuerdo el nombre, etnóloga, trabaja en su maestría, en su curso de maestría, sobre la etnoautobiografía. Increíble como todas las chicas de maestras cuentan que ellas han tenido que callarse porque son todas de comunidades indígenas y para estar en ese lugar han tenido que mentir su lenguaje, su lengua, su cara, disfrazarse para ir de profesoras, digamos, porque gente que tiene ya otros títulos. Año 2022. Entonces creo que esta construcción del rostro, que no es rostridad, porque ojo, la rostridad, esto que viene del leer, y hasta el siglo XVII
en Europa no era posible hacer un retrato de niños ni de gente que no fueran con poder. Los primeros que hacen el rostro de niños, por ejemplo, es Murillo, en el siglo XV en España. Y eso es muy interesante verlo en hay uno de Felipe Ariès que se llama El niño en el antiguo régimen, que cuenta que los únicos que tenían rostro eran los delfines, los hijos de los reyes. Hasta que, cuando aparece la Revolución Francesa y todo, empieza a parecer que la gente era distinta. Los niños no eran distintos, solamente las meninas eran la expresión de las princesas. Entonces yo creo que esto es interesante, porque Vygotsky dice que primero somos seres sociales, después nos tenemos que individualizar. Y en este ser social que aparece la rostridad es algo sagrado que muestra el poder. Si ustedes se fijan en la historia del arte, los egipcios lo que hacían no eran caras reales, eran caras sagradas. O sea, había una cierta forma de dibujar. Laura, un segundito, porque ha dicho usted muchas cosas ahí y para dialogar sobre eso. Le pregunto, ¿no sería, usted dice, esto de deshacer el rostro? Entonces, ¿no sería más deshacer la rostrificación? Deshacer la rostrificación, perdón, déjeme la idea. Deshacer la rostrificación, que sería un poco el rostro desde el modelo hegemónico, deshacer la rostrificación para encontrar rostros múltiples, rostros sociales, muchos rostros dentro del mismo rostro. Exactamente. Esto que decía que a mí me gustó, el trabajo con los niños, nosotros trabajamos acá esto de empezar a hacer la figura en el suelo, en la tiza, cómo somos, hasta llegar, ¿quién soy? ¿No? La pregunta, viste, gestáltica, ¿quién soy? Y cuando uno llega, lo primero uno dice, soy el no, pero después, ¿quién soy? Y cayendo la rostridad, hasta que uno llega a decir, ¿quién soy yo? ¿Quién me considero yo? Y ahí sí creo rostro, deja lugar a los sentidos, al oído, al tacto, a todo esto. El poder nos ha construido y que cuando uno lo empieza a sacar, empieza a parecer lo múltiple, porque ojo, que también los pueblos originarios tienen una rostridad. No hay que creer que o sea, también los pueblos originarios tienen su rostridad. Claro, pero no es la rostridad central del capitalismo actual, ¿no? Porque ahí donde los autores dicen que ahí hay una relación cuerpo-cabeza. O sea, hay un cuerpo, hay una cosmovisión, hay una comunidad que está cercenada dentro del sistema capitalista, por un lado. Y por otro lado, quiero retomar, cierren los micrófonos porque hay redundancia, hay como interferencia. Y por otro lado, esto que dijo usted, que antes no existía tanto el rostro, eso abre a la pregunta, ¿en dónde o cuándo comienza a constituirse el rostro? Porque en última instancia los procesos feudales, es una pregunta, ¿no? Y no sé, lo abro a partir de lo que Laura plantea. ¿No es casualmente el rostro del señor feudal, del déspota, el que prevalecía por los rostros? Los rostros estaban más desdibujados y era el déspota, el rostro del déspota, el que dominaba. Y que luego con el sistema capitalista se pensó, y aparte tenemos el cristianismo, porque aparte hay que agregar el cristianismo, el rostro de Cristo,
¿no? ¿No es una referencia de la construcción de la rostridad futura? Y con el sistema capitalista que se va generando este fenómeno de rostrificación, bueno, queda abierto, ¿no? Bueno. Yo creo, Roberto, yo creo que esto de la rostrificación sí tiene un antecedente histórico desde la aparición del hombre, porque los significantes y las subjetividades están ahí, siempre han estado ahí. Por lo tanto, no es algo nuevo, es histórico, y llega un momento en que el autor habla de la diferencia que existe sustancial entre significancia y subjetividad, pero después hay un momento en que nos explica que hay una yuxtaposición, hay una mezcla de las dos para poder para incidir los agujeros negros sobre la pared blanca y viceversa. Entonces ahí justamente habla de Cristo y del precristianismo, pero al mismo tiempo habla de que en los grupos asiáticos, en los grupos de todos los tipos, en África, en cualquier comunidad, siempre se han estado presentes la cuestión despótica y autoritaria. Entonces el rostro es histórico, ¿no? Es desde que el hombre aparece y ahí está. Sí, sí es histórico, pero lo que no tiene el hombre, bueno, histórico, es la fragmentación que produce el sistema. El sistema produce una fragmentación y según estos autores hay una lógica arborescente, es decir, que hay una fragmentación donde hay un punto central y ese punto central es el rostro, la rostrificación, y lo demás está referenciado a la rostrificación. Me parece que esa sería un poco la cuestión. Antes, históricamente, no existía ese proceso de centralización de la rostridad, ¿no? Pero bueno, queda abierto, ¿no? Bien. Los que están esperando para hablar, métanse si no los nombro porque se me escapa por ahí no sé si Luis, Oscar, no sé quién toma la palabra. ¿A quién? Muchas gracias. Bien, Andrés. Muchas gracias, Lina. Es que aquí hay un gran tema. Primero retomar lo que comentaba la compañera Laura sobre rostridad y rostro, esa diferencia. También a mí me recordó otro libro que es Piel Negra, Máscaras Blancas, de Frantz Fanon, donde se aborda el tema de cómo la blanquitud construyó una subjetividad sobre lo que significaba ser negro, ¿no? Entonces, el negro se construyó a partir de eso. Y retomando un poco el debate de el zapatismo, si es un paso hacia atrás, se me hace una muy buena pregunta. Eso es asumir, bueno, yo creo desde mi perspectiva, asumir que el zapatismo es dar un paso hacia atrás, es asumir una totalización revolucionaria, una nueva forma de rostridad. El gran valor del zapatismo es que se construye en la diversidad, en la multiculturalidad, a tal punto que los zapatistas no se sintieron nunca con el poder de liberar a otros pueblos fuera de esa realidad chapaneca, ¿no? Entonces ellos decían, nosotros no tenemos las herramientas para comprender los contextos de todos los pueblos que enarbolan México, y por ejemplo desde el marxismo mexicano es una especie de problema que siempre ha existido con los zapatistas, es que no quisieron tomar el poder. Claro. Pero a ver, un momento, compañeros, ellos tomaron el poder de sus pueblos, de sus entornos, porque ellos estaban construyendo un nuevo rostro, su rostro, y no a partir de su rostro generar una rostridad en torno a los otros pueblos de México, ¿no? Eso es a lo que va el zapatismo, ¿no? Un mundo donde quepan todos los mundos. Y esto es lo de comprender nuevos rostros. Que sin importar el rostro, pueda haber, digamos, cabida para tu forma, para tu cosmovisión. Entonces,
pues esa sería mi participación. Bueno, Andrés, pero fíjate que tomaste dos, de Fanon por un lado y los zapatistas. Vamos por los zapatistas. Los zapatistas, fíjate que no solamente descentralizaron el poder, instauraron un modo de poder diferente, sino que también tienen una unidad o una relación que no tenemos los occidentales, el sistema capitalista, que es la relación con el contexto, la relación con el mundo, porque ellos están peleando, por ejemplo, actualmente, aparte de los caracoles, todo un sistema democrático, sino que también están peleando, por ejemplo, contra el tren Maya, ¿no? Es decir, hay una preocupación sostenida por la naturaleza y por tratar de conservar, de defender un poco todos los procesos cada vez mayores que el sistema capitalista genera al medio ambiente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo de Fanon, y acá me parece que es muy importante, porque la negritud de Fanon se llegó, pero no se llegó directamente, no se llegó inmediatamente. La negritud, mismo Fanon decía que cómo la opresión que tenía el pueblo, cómo lo derivaba a través de los ritos espirituales, ¿no? Es decir, los ritos espirituales le servían para descarga, dice Fanon, para descarga, toda la opresión que recibían la descargaban en los ritos, ¿no? Religiosos, etc. Y luego logran salir de esa descarga ritual, logran salir en una conciencia colectiva con los procesos, y logran encontrar que juntos pueden salir, porque también era un medio de colonización, y logran salir y generar una revuelta, pero hay todo un proceso, quizás, de romper la rostridad, de romper también con los rituales como hegemónico, como dominante, y poder pensar el colectivo. Eso no quita que no necesariamente tenga que salir de lo religioso, pero le dieron la posibilidad de apertura para poder pensarse, para poder, a la manera también de que estamos hablando de Freire, poder sentir la opresión, poder sentir un sistema crítico y poder generar las revueltas revolucionarias. Bien. Roberto, acá hay preguntas. Sí. Dice Andrés Carvajal, de acuerdo con Perla, ¿por qué la relación de diferenciación entre arte como sistema de hegemonía de significación y la artesanía como sistema de pauperización de la significancia de los pueblos originarios? Como pauperización. Pauperización de los pueblos originarios. Bueno. Como una diferencia entre el arte hegemónico sería y la artesanía, no sé si... Claro, pero el arte, ojo que el arte también puede ser un punto de fuga, como dicen los autores, ¿no? El arte como punto de fuga a los modelos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí estaría arte y artesanía. Andrés, ¿podés explicar un poquito eso? Andrés y Perla son los que dicen. No sé, precisamente es que estoy tratando de hacer un nexo, una conexión entre lo que es el arte, precisamente que se conoce como la colonización del significado, y uniéndome con lo que Perla decía, con el estudio de las meninas que hace Foucault, en la relación precisamente del significante que hay detrás de, y ahí lo podría pues vislumbrar precisamente con el sistema detrás de los símbolos que aparecen en los museos. Entonces ahí es donde los museos cobran valor y cobran significancia. No solamente significancia de la comprensión de eso que hay detrás del producto que se está mostrando, sino también de relevancia en términos cuantitativos mercantiles. ¿Sí? Claro, y con consonancia. Sí. Y en consonancia o diferenciación aparece, por ejemplo, el estudio del lenguaje que tienen los indígenas, que hacían en sus cuevas, que no tienen el mismo valor o el mismo significado, tanto en el sistema mercantil capitalista como en el sistema del lenguaje,
porque son sistemas distintos y el uno cobra valor de una manera irrisoria. Por ejemplo, si podemos hacer un análisis de lo que es las meninas o el sentido de Da Vinci en la conexión de Dios-hombre, donde hay una significación allí que se juega no solamente un sistema simbólico, sino también un sistema de darle la comprensión hacia una realidad hegemónica donde el hombre puede tener poder sobre la naturaleza, contrario a lo que maneja o bueno, lo que bifurca precisamente en la realidad del sistema simbólico de la artesanía de los pueblos originarios dentro de las cavernas donde no hay luz. Sí, hay una simbología un poco muy amplia que no podría... Pero ahí tendríamos que diferenciar, no sé, el arte, para estos autores por lo menos, el arte es una herramienta, un instrumento para posibilitar fugas, puntos de fugas activos, dicen los autores, puntos de fugas activos. Es decir, por supuesto, bueno, y el arte me parece que tiene, no soy un conocedor del arte, ¿no es cierto?, pero el arte tiene casualmente esos movimientos que son rupturistas, luego quizás se estabilizan en un modo de hacer el arte y aparece otro movimiento, pero es como que si me da la sensación, sobre todo el arte contemporáneo, no tan hegemonizado, por ejemplo, con la religión o otros artes anteriores, pero da la posibilidad de esos movimientos, como si estuviera vivo el arte y puedes comenzar a generar puntos de ruptura y abrir nuevos escenarios estéticos y, ¿no? Bueno, y desarrollarlo, y después viene otro proceso. Me parece que en ese sentido serían como los puntos de fugas activos, asignificantes, asubjetivos y que pueden generar estos procesos de deshacer la rostrificación, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué más? Luis, no sé si está la mano levantada, veo a Luis, veo a Oscar Izaza, veo a 76 y veo a Armando, no sé si métase, Luis, métase que quiera. Roberto. Sí. Bueno, ahí han planteado muchos temas. Yo voy a tratar de recoger muchas cosas que se han dicho allí por parte de los compañeros y compañeras. Cortito si es posible. Porque tú has hablado mucho, Roberto. Bueno, entonces... Pero yo soy el organizador. Cuidado con esa dictadura de la organización. Bueno. ya está en proceso de rebeldía usted. Bueno, respecto la lucha por generar identidades, rostridades, desterritorializaciones, líneas de fuga, por no permitir la captura, pues es lo que han hecho los zapatistas, lo que ha hecho en Colombia la misma guerrilla. Es descentralizarse totalmente, es territorializarse, buscar otros horizontes, pero entran en el mismo juego, es un ir y venir, es un estar fuera y un volver, es un oleaje que va y viene. La lucha de los pueblos es eterna, pero hay una cosa que es importante entender, como de pronto lo entendió Edith Stein. La sociedad lo que alimenta el egoísmo. En cambio, la comunidad genera rostridad. No es lo mismo la sociedad que ser un ser comunitario. Allí se da la integralidad, allí es más fácil la ruptura, lo que hicieron los zapatistas.
lo que hizo la guerrilla en los años 50 en Colombia, para confrontar al poder hegemónico de los partidos tradicionales. Lo que han hecho muchos líderes es romper esquemas, estructuras, crear rostros, así sean momentáneos, de identidad, de grandeza. Entonces, esta es una lucha interminable. Y eso es lo que tiene de meritorio que se escriba, que se haga arte, poesía, que se haga artesanía. Ese discurso de la artesanía me encanta porque el artesano crea su propia identidad, crea rostro, es marginal, es de fuerza, es de significación, no es significante, porque él va a hablar de romper, de quebrar la dictadura del significante. Hay que quebrar la dictadura del significante. Y de la representación, va a decir Heidegger, porque el problema de la representación es la que lleva a la cosificación, no solamente el conocimiento de la técnica, de la ciencia, de la cultura, sino que ha llevado al hombre a unos extramuros invernales. Entonces, hay que tener claridad sobre eso, como desde la misma cotidianidad, se pueden generar espacios de convivencia, empezando por el hogar, de la interacción con los amigos, de comunidad, de romper el ego. Es que lo que hay que quebrar es, al capitalismo hay que quebrarle ese ego, cagarnos en el ego, como decía André Mechó, le patadas al ego, cagarnos en él. Porque el capitalismo tiene un ego monstruoso, y ese es el que hay que destruir, porque ese ego es el que nos quieren imponer como rostro. Ese ego delirante y diabólico es el. Y ahora, noten ustedes la lucha de los pueblos mexicanos por no dejar construir el tren, porque ellos aman su naturaleza, están integrados a su propio universo simbólico, porque son comunidades y tienen identidad, y eso es lo que hizo el zapatismo, y lo que han hecho los líderes de fondo es que fortalecer sus comunidades, no el egoísmo del capitalismo. Claro, a eso bueno, quiero. Roberto, sí, Oscar, tiene un minuto para hablar. Sí, pero porque me ha dicho cosas muy interesantes. Lo del ego, que le hago la pregunta y le vuelvo a usted para que me conteste. Lo del ego, obviamente, y fíjese que los pueblos originarios, los rituales, y sobre todo con el consumo de drogas, el peyote, etcétera, casualmente lo que quieren romper es ese ego, esa centralidad de lo humano en el ego, egoísta, como usted dice. Pero lo hace una cosa, Roberto, y muchas gracias por eso. Me haces una pregunta importante y te lo voy a responder. Frente a los rituales con las plantas mágicas, note por qué el capitalismo le ofrece fentanilo, cocaína, heroína, morfina, metanfetaminas a la gente. ¿Por qué? Porque quieren romper. Oiga, escúchame que esto es muy mío. Esto es muy mío. No es lo mismo soplar cocaína que mambiar. No es lo mismo estar en un ritual mágico donde se crea una comunidad energética, psíquica, donde se vivencia la subjetividad del otro, como habla Edith Stein, vivir la subjetividad ajena. No es lo mismo que estar bajo la égida de los jíbaros en las calles de Nueva York o de México, las mafias que venden el fentanilo y toda la basura de la droga, porque no la venden ni pura siquiera. La cocaína no la meten ni por las narices ni pura. Entonces esos son temas que nosotros podemos mostrarle a la gente de cómo hay que quebrar totalmente esa mierda. El ego capitalista está sucumbiendo en el mundo. Y le voy a decir algo, y la gente habla del cambio climático, y más obvio eso.
el capitalismo salvaje, delirante, neoliberal, infernal, está rompiendo las mismas leyes de la naturaleza, está sucumbiendo con todas sus estructuras de poder. Bueno, pero ahí Oscar, perdón, ahí usted fíjese que están los laboratorios, está el tráfico de drogas, hay un montón de cosas que hacen que la sociedad piense de esa forma, que se droguen y estén tirados o caminando como zombies individuales. En cambio, lo que habíamos visto del tema por ejemplo, la enseñanza de Don Juan, por ejemplo, se me ocurre esa cuestión, la cuestión de los tarahumaras, ¿no? Entonces, ¿cómo eso? Claro, me gusta más que usted esté en un ritual con los viejos piaches o payeos, curacas, como los llamamos aquí en Colombia, los brujos de la tribu, que están con gente, con antropólogos que asimiló en su momento el mismo imperio. Que Castañeda es un hombre que hay que desmitificar también. Está bien, pero a ver, más allá de calificar... La experiencia, escúcheme, remato con esto, no la quitar tiempo. La experiencia hartó cuenta que en el rito del Siguri, cuando probó el peyote, estuvo 20 días sin sentir el cuerpo. Entonces dígame, ¿qué tipo de vivencia había allí? Y hay otra cosa, que no solamente con las drogas se logra cierta alteridad de comunicación con el universo. No, señor. Esa es otra mentira que han metido los psiquiatras y los psicólogos en una falsa sociología. Un individuo es capaz de direccionar su propia existencia y ponerla en comunicación con el universo del cual somos parte. Y eso no suena a poesía. Eso es lo que el poder ha capturado, nos ha robado esa capacidad de estar nosotros en silencio, vivenciándonos desde adentro y rompiendo toda la estructura social que los medios de comunicación, la politiquería, toda la base lingüística diabólica del poder ha querido llenarnos de imagen el cerebro, no darnos espacio para el sí mismo. Escúcheme. Está bien, bueno, pero... La meditación del sí mismo. Ahí le dejo, pues. Antonina Artaud, Castaneda o Eduardo Kohn, como piensan los bosques, están abriendo experiencias de la descentralización de la subjetividad, descentralización del yo, obviamente, y abierto, porque por más que sea Castaneda y sea una experiencia con el maestro y Castaneda, más allá si es verdad, si es ficción, lo que está marcando es casualmente cómo vibran los cuerpos, cómo vibran a partir del mundo, ¿no? Y descentran la subjetividad. Y se abren a otras percepciones diferentes. Hay una ruptura de la percepción y de la cosa autocentrada. Bien. Perla, no sé quién, yo estoy nombrando, pero no sé, métanse los que están, métanse directamente. Perla. Hola Roberto, hace rato justo planeaba cuando creo que Lina hablaba sobre el arte y de cómo pues las personas que eran representadas en el arte, los rostros que eran grabados en el arte, y sea pintura, sea escultura, eran justo estos rostros de la gente que se consideraba desde sistemas de poderes jerárquicos, los vencedores, los poderosos, los que tenían un estatus, y cómo y planteaba cómo el trabajo justo revolucionario que hace, por ejemplo, Frida Kahlo, es ese, de revelar desde su propia mano la forma en la que ella quiere plantar la representación de su rostro, de su cuerpo, de
de su contexto, y eso genera un movimiento fuerte en el arte, a tal grado que pues hoy en día Frida sigue siendo un referente, no es como otros artistas de su propio contemporáneos a ella. Ella mantiene viva su voz porque es su propio rostro el que queda grabado, y eso es bien interesante. Y eso creo que sucede también, como lo decía ahorita el compañero, sucede también con la artesanía. La artesanía es una manifestación también de la propia creatividad de la persona, pero en este sentido colectivo también, y eso es interesante. También representa ves una canasta, ves un tejido y dices, es este pueblo, es esta comunidad, y identificas ese rostro de ese pueblo y de esa comunidad a través de la artesanía. Entonces es interesante para seguir dialogando. El ejemplo que tú traes de Frida Kahlo, de Frida, ahí es el cuerpo el que habla, es un cuerpo que sufrió el dolor, el trauma del dolor, y lo puede expresar. Es una ruptura totalmente con la rostridad, me parece que es fundamental. Aparte que lo vehiculiza, esa estética la vehiculiza también, era militante del Partido Comunista, estaba también ahí con Trotsky, ¿no? Con Trotsky. Es decir, me parece que el ejemplo que traes es fundamental, porque fíjese en ese cuerpo que late, ese cuerpo que se expresa, esa estética de la representación del arte como punto de fuga de la rostridad. Me parece que es ejemplar ese ejemplo que usted trae. Bien, ya estamos medio como cerrando, ya llevamos 2 horas. Sí, en los mensajes de... ¿Perla? ¿Qué dices? ¿Perla? Mira, yo nada más quería precisar algo. Sí. Los autores hablan de la rusticidad como callejones sin salida. Callejones sin salida, y si aquí hay que traspasar las paredes blancas y modificar los agujeros negros, con los asignificantes, con las líneas de fuga, para poder hacer conciencia, en esos hoyos negros nuevos conciencia, y al hacer conciencia hay rasgos ahí de rizomáticos, que justamente es lo que el texto en general habla del rizoma, ¿no? Entonces a mí se me hizo muy interesante eso, traspasar, hacer nuevos significantes para nosotros, con esas nuevas líneas de fuga, y crear otras nuevas subjetividades. Ese era mi comentario. Perfecto. Y hay un elemento, un concepto que casi no lo hemos trabajado, que los autores lo repiten fundamentalmente, que es la máquina abstracta. Es decir, para la constitución de la rostridad, no se constituye por sí misma, se constituye por una máquina abstracta de rostrificación, de rostridad, dicen los autores. Esta máquina abstracta casualmente es la que posibilita, a través de las paredes blancas y los agujeros negros de la subjetividad, es la que permite la constitución y la conformación de la rostridad. Entonces, la pregunta o la alternativa es cómo agenciar nuevas máquinas abstractas que diagramen otros procesos, otros dispositivos que sean alternativos, que sean emancipatorios o que revolucionen lo dominante, ¿no? Lo establecido, lo instituido, lo dado. Bien. ¿Alguien más? Roberto. Sí, Luis. Los escucho, ¿no? Y sobre todo ahorita cuando escuchaba a Oscar, ¿no? Quisiera saber, ¿no?, de dónde son. A lo mejor me perdí la sesión al principio. Por lo menos para decir, bueno, a un punto de vista acá con mi colectivo, ¿no? Lo dijo Oscar, un cubano, pues, Roberto de Holanda. Bueno, poco a poco lo voy conociendo. No sé cómo está. Luis, yo soy colombiano y te voy a dar un dato. Yo quiero mucho también a México.
Yo he leído sus grandes escritores. A Octavio Paz, tú que estás ahora de educador, Octavio Paz, a José Emilio Pacheco, es un gran referente. Y ese pueblo argentino, a Borges, a Cortázar, son referentes muy importantes, porque se jugaron la identidad de América desde su propia experiencia. Y es en ellos donde hay que hurgar y profundizar también. Ahí hay huellas muy, muy importantes. Sí, cuando uno se escucha, inmediatamente se encuentra uno el reflejo, como así lo conozco yo, que hablan sobre el rostro, ¿no? La racidad. Nomás como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trae un sufrimiento y que ya está cayendo a la drogadicción, inmediatamente detecta un caso, ¿no? Ese sufrimiento. A lo mejor yo estoy en una ayuda, inmediatamente detecto con otro compañero, ¿no? Le pregunto, y aunque no esté así capacitado directamente, luego se ve la persona y le pregunto, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? Pero la soberbia nos lleva a veces a no derrotarse, porque este sufrimiento me tiene del cuello, ¿no? Y la salida más fácil fue la drogadicción. Parece que la solución de resolver el problema que tiene uno en el mundo es muy importante, ¿no? Así como que dialogar desde adentro, ¿no? El corazón, sinceridad, de lo que uno siente, ¿no? Dialogando solamente se puede conocer uno. Pero lo que tú dices, Luis, del problema, fíjate que tú traes también a Pablo Freire, casualmente el elemento pedagógico fundamental es poder constituir el problema, identificar los problemas, hacer del proceso un problema, para poder, porque el problema trae retos, y el reto trae la posibilidad de lectura crítica, ¿no? Entonces, el concepto del problema es fundamental en el sentido de pedagógico, ¿no? Bien, sí. Bien. Estamos medio pasados ya. ¿Alguien más que quiera decir alguna otra cosa para cerrar? ¿Puedo agregar algo? Sí. Primero agradecerles a todos y a todas por el encuentro. Me parece que justamente lo que menciono es que es esto, es lo colectivo, no hay otra cosa. La forma de crearse un nuevo rostro, de eliminar esta rostridad que nos impone el sistema dominante, que ahora es el capitalismo, como puede ser cualquier otro. Me parece que es de esta forma, ¿no? Con lo colectivo, rompiendo la individuación. Y después con el tema de los hongos es increíble, pero el mismo sistema también lo está capturando. Claro. Toman psilocibina. A ver, o sea, la paleta de captura es tan grande que es difícil escapar de él de esa manera, ¿no? Me parece que el tema de los hongos antes antecedió una comunidad para el uso de los hongos. Me parece que el tema del uso de hongos en forma individual, como se plantea este sistema, que uno si quiere por ir a encuentros chamánicos, no es parte de lo mismo, me parece a mí. Sí, ya se arman rutas de experiencia con chamanes hipotéticos, con lugares donde consumir el hongo, el peyote, lo que sea, ¿no? Sí, es así. Y por otro lado, me parece que lo colectivo, obviamente que es la alternativa, uno no vive solo, es un imaginario neoliberal o capitalista, pero también hay que pensar que tiene que existir un proceso. Oscar, tenés abierto el micrófono, Oscar, ahí está. Tiene que haber un proceso de subjetivación, tiene que haber un proceso de transformación subjetiva, porque no solamente lo colectivo como colectivo, lo colectivo tiene que ser, primero, todo sujeto individual, fundamentalmente un sujeto colectivo. No existe un sujeto individual, desgajado, autónomo, no existe, ¿no?
tiene que haber un proceso de mutación subjetiva que sea colectivo, ¿no es cierto? Por eso, tiene que haber lo micro y lo macro, lo individual y lo colectivo. Tiene que haber dos intensidades que se muevan, ¿no? Porque ahí tenemos que construir, qué sé yo, un artista, los procesos de generación, de producción, de acontecimientos, de las singularidades, ¿no? También es importante. Bueno, ¿cómo? Trajo el tema de qué hacer con los adolescentes. A mí me parece que ya esto solo nada más, si puede ser. Sí. Los lanzas revolucionarios, sí. En este momento. Me parece que ya con solo que los pongan en un libro y que después puedan escribir algo sobre su propia vida, quizás, no sé, su curso, una autobiografía, parece que nos sale a este mundo de las imágenes. Bueno, me parece que por eso la construcción dentro del dispositivo educativo, la posibilidad de generar el diálogo, como decía Armando, el proceso crítico, como creo que decía Andrés, nuevos dispositivos dentro, armar que no sea solamente la cosa vertical de arriba hacia abajo con el texto, que consuman el texto y en la acumulación de saber, sino también la posibilidad de que ellos dialoguen, que ellos puedan construir, que puedan generar algo. Y me parece que ahí esperemos que esos dispositivos puedan generar alguna reacción, algún acontecimiento existencial para cada esa, porque es muy importante la posibilidad de que para un sujeto pueda encontrar en algún momento algo que lo movilice y que le genere algo, un pequeño acontecimiento existencial que le va a marcar quizá el futuro de cada vida. Por eso es muy importante el tema pedagógico, rescatar de alguna forma, darle lugar para que no siga reproduciendo el consumo y la adicción, etcétera, etcétera. Bueno, agradezco nuevamente la participación, estamos 2 horas y cuarto ya, así que bueno, nos vemos en la próxima. Ya vamos a ver qué otro. Lamentablemente era leer el texto, pero no pude, no sé qué problema tuve ahí con el texto, que no sé qué, bueno, no sé. Nos vemos bueno, ya vemos cuándo, vamos a fechar el próximo encuentro, va a ser con otro, seguramente otra meseta, capítulo de 1000 mesetas, así que, bueno, saludos cordiales para todos y nos vemos en la próxima. Sí, y están invitados para el próximo conversatorio, que vamos a ver las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, ¿no? Así que espero que puedan estar presentes también ahí. Los que no están en los conversatorios, se sumen, mándenme un mensaje privado y los agrego a los conversatorios. Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Saludos, Vivi. Vivi. Nos vemos. Roberto. Lina. Bueno, Andrés, bye. Nos vemos. Chao. Un gusto, Vivi. Un gusto, Vivi. Chao a todos y gracias por el espacio. Nos vemos. Bueno, hasta la próxima. Saludos cordiales. Cierro.